Buenos días. El origen de esta conferencia es una invitación que recibí del Festival Casa América en Madrid para participar en lo que se llamó un bloque de género. Y el título del bloque de género era ¿Quién quiere parecerse a la Barbie en América Latina? Y era ese el tema con el que había que trabajar. Y bueno, a mí el tema me interesó, aunque desconozco las Barbies, generacionalmente no me tocó, pero me interesó porque desde hace tiempo estoy preocupada por la injusticia de discriminar o de privilegiar a las personas a partir de su aspecto. Y esta práctica, que bueno, es sexista porque evidentemente las apreciaciones sobre la belleza afectan más a las mujeres que a los hombres. En nuestro país se vale que un hombre sea feo mientras sea fuerte y formal, pero hay toda una exigencia con respecto a las mujeres. Pero además esta apariencia personal de las mujeres está cruzada por marcas que potencian o disminuyen su atractivo y su valor según ciertos significados racistas y clasistas. Se ejerce discriminación racista cuando se valora o devalúa cierto fenotipo, o sea, determinado color de piel, textura de pelo, estatura, rasgos faciales, mientras que la discriminación clasista se concentra en las señas de distinción del aspecto, el peso, los modales, el estilo, la ropa. Bourdieu señala que existe una clara relación entre la clase social y las formas en que se percibe como adecuada cierta imagen corporal. En el libro de la distinción, él tiene toda una parte sobre la belleza y cómo tiene un valor comercial la belleza de las mujeres, y habla de que la belleza puede ser simultáneamente un don de la naturaleza y una conquista del mérito, una gracia, gente que nace con armonía y con gracia, pero también una adquisición. Pero bueno, la presentación de las mujeres recibe apreciaciones y juicios sexistas, racistas y clasistas que otorgan un valor predominante a determinado patrón o ideal de belleza y a cierto aspecto. No hay que indagar mucho para descubrir cuál es ese ideal de belleza. Los cambios sociales de la modernidad en el capitalismo tardío han alentado la hipervaloración mediática de la juventud, junto con una pauta racista y clasista de belleza que promueve imágenes de modelos jóvenes, blancas, altas, flacas y de rasgos occidentales. Ayer me comentaba una amiga que, por ejemplo, todo el fenómeno de las orientales de agrandarse los ojos, en este momento en China, está llevando también a operarse las piernas para tener más estatura. Entonces están haciendo unas operaciones brutalmente dolorosas para aumentar la estatura, ¿no? Amplios segmentos de mujeres, bueno, la imagen también la representan las Barbies, ¿no? Altas, flacas y de rasgos occidentales. Y amplios segmentos de mujeres intentan ajustarse a este imperativo estético, y aunque la mayoría jamás lo alcanzará, las revistas femeninas y los anuncios televisivos siguen alimentando su anhelo de ser bellas y deseadas. Incluso algunas, desde muy jovencitas, se reestructuran quirúrgicamente para ajustarse lo más posible a ese ideal. Las estrategias de la mercadotecnia han convertido al cuerpo en un producto más, y la insatisfacción corporal de las mujeres está estrechamente vinculada con su consumo de revistas de moda y programas de televisión repletos de estos modelos aspiracionales. Bourdieu registra que la insatisfacción de las mujeres con su cuerpo se relaciona también con la clase social, y señala que la conciencia de la utilidad de la belleza o de una apariencia cuidada de acuerdo a ciertas normas también tiene que ver con la necesidad de conseguir un aspecto legítimo de cara a las exigencias laborales. La buena presentación, ¿no? Se busca secretaria con buena presentación. También Bourdieu señala cómo el cuerpo se convierte en un indicador de distinción que diferencia a los grupos sociales por grados de refinamiento, por su distancia de la naturaleza y por mantener en forma al cuerpo o dejar que se suelte.
y en concreto él da cuenta de la inversión diferenciada en cosmética y en cuidados corporales entre las mujeres de clases populares y las de la clase dominante. Además, como la sociedad de clases y consumo está alentada por un mercado que para sobrevivir tiene que estar desarrollando continuamente nuevos productos, las prácticas cotidianas de arreglo femenino, o sea, maquillaje, peinado, ropa, se vuelven vitales para la economía. Así pareciera, como ya señaló Susan Faludi, que la ansiedad femenina ante el propio cuerpo es alimentada deliberadamente por la industria de la belleza. En El mito de la belleza, un libro de la crítica feminista Naomi Wolf, se denuncia la idea de que exista, objetiva y universalmente, una cualidad llamada belleza y que todas las mujeres deseen conseguirla con la misma intensidad que los hombres desean poseer a las mujeres que la encarnan. Wolf considera que los millones de imágenes de mujeres bellas, diseminadas en revistas, en publicidad y en películas, son el arsenal del mito que atrapa a las mujeres con exigencias rígidas y crueles para ajustarlas a ese tipo de belleza. Para ella, la belleza se convierte así en un sistema de cambio parecido al monetario, donde se asigna valor a las mujeres en una jerarquía vertical de acuerdo con una norma física estandarizada que promueve un tipo de belleza racista y clasista. Este sistema está determinado política y financieramente y se apoya en elementos complejos de la vida social e individual, como la represión sexual y las inseguridades emocionales, y es sostenido y alentado por las industrias cosméticas que invierten billones de dólares, billones son miles de millones, en la fabricación de productos para dietas y cosméticos y que han hecho de la cirugía plástica la especialidad médica de más veloz crecimiento. Wolf sostiene que este mito controla a las mujeres, atentando no solo contra su salud física y mental, sino también contra su independencia económica y laboral. Otra feminista, este año, Deborah Rode, una jurista, analiza lo mismo que Wolf y actualiza el análisis de Wolf y construye una argumentación sobre las consecuencias discriminatorias de lo que ella llama el prejuicio de la belleza que está tan arraigado en la vida y en la legislación. En el segundo sexo, Simone de Beauvoir señala que tanto en francés como en inglés el término muñeca se aplica a una mujer adulta que agrada a la vista. Lo mismo ocurre en español, es una muñeca. Y esto es algo más que coincidencia lingüística. Es un indicador de lo que la sociedad ha esperado de las mujeres, que seamos como muñecas. Y muchas mujeres, con el fin de gustar, asumen los lineamientos sociales sobre esta belleza femenina. Desde este señalamiento de Beauvoir, retomando a Bourdieu y a las críticas feministas Naomi Wolf y Deborah Rode, decidí enmarcar mi indagación sobre el papel que juega la Barbie en América Latina. Ahora bien, al sumergirme en la bibliografía sobre muñecas, encontré que indudablemente esta muñeca es la que ha provocado la mayor polémica y sobre la cual se ha escrito la mayor cantidad de libros y ensayos. ¿Por qué? Para empezar, porque es la más vendida en el mercado global. En el mundo, cada segundo se venden 2 Barbies. En Estados Unidos, 99% de las niñas entre 3 y 10 años posee al menos una Barbie, aunque en promedio tienen 8. En 140 países se venden Barbies y se ha convertido ya en un personaje de varios museos de cera. Hay también una producción de Barbies racializadas. Aquí las 4 muñecas que están viendo ustedes. La primera es la muñeca que dio origen a la Barbie, ahorita voy a hablar de ella. La segunda es una Barbie, luego una Barbie negra, y esta es, creo que la hermana de la Barbie. Creo que lo que explica que la Barbie tenga ya más de medio siglo de ser la muñeca más demandada del planeta es esto que Bolívar Echeverría califica como la americanización de la modernidad. Echeverría distingue la modernidad europea del siglo XIX de la modernidad americana que viene después en el XX y sostiene que en el siglo XX el proceso de deterioro del conjunto de la vida económica, social y política
se debe a que la tendencia principal de desarrollo que define la versión dominante de la modernidad es la americana, la cual parece, cito, estar en la disposición total e irrestricta a asumir el hecho del progreso. Echeverría considera que la aceleración de los cambios que el productivismo en Estados Unidos introduce en la vida práctica y en la realidad social supera cualquier límite. Las Barbies son resultado de este productivismo americano que, globalizado, inunda desde todos lados el mercado mundial. Eso digo yo, no Echeverría, evidentemente. Para Bolívar, la más característica y determinante de todas las transformaciones que experimenta la modernidad capitalista con esta americanización es la ibris americana, cuya desmesura absoluta consiste en una, cito, artificialización de lo natural o una naturalización de lo artificial. Yo creo que la Barbie ejemplifica este proceso a la perfección. Ella es la artificialización del cuerpo femenino y también produce la naturalización, lograda con cirugías, de un cuerpo que asume lo artificial como natural. Ay, no estaba aquí. Bueno, como verán, no soy muy buena técnicamente. La americanización no solo impone sus esquemas estéticos, sino que al promover el fenómeno del consumismo, también convierte sus pautas de consumo en ideales. Por eso, por la americanización de la vida, es que la Barbie se ha vuelto un fenómeno planetario y ha impuesto su ideal de belleza americanizado, de la misma forma que la lengua inglesa se ha impuesto como el código lingüístico universal que el Esperanto quiso ser. Y todos, aunque estemos críticos de esta americanización, recurrimos, ¿no? Hay ciertos conceptos como el de agencia, agency, ¿no? Que de repente lo necesitamos porque no tenemos uno similar. El éxito comercial de la Barbie ha sido impresionante a pesar de críticas y protestas. Desde su lanzamiento ha provocado candentes debates sobre qué implica exponer a las niñas a un modelo de mujer sexy y hasta dónde su inocencia infantil se puede corromper. Sin embargo, varias investigadoras, Lord, Rogers y Pierce fundamentalmente, afirman que la Barbie alienta entre las niñas una mayor agencia que las muñecas en forma de bebés. Cuando apareció la Barbie en 1959, se pensó que esa representación de una mujer adulta era una innovación sobre las muñecas en forma de bebés, desconociendo que precisamente las bebés habían sido la novedad después de siglos de muñecas con forma de mujer adultas. Se ha rastreado históricamente hasta el Renacimiento la presencia de las muñecas en forma de mujer y ya a mitad del siglo XV eran un producto que se vendía en los puestos cerca del Palais de Justice de París. Y desde entonces, desde mitad del siglo XV hasta finales del XIX, lo común eran las muñecas mujeres, las lady dolls. Y a partir de 1880, y muy en consonancia con la instauración del papel femenino del ángel del hogar, se inaugura la moda de las muñecas bebés, convirtiendo el papel de las niñas en sus juegos en el de madrecitas, lo cual serviría para entrenarlas en su destino natural. Desde entonces, desde 1880, las muñecas tuvieron casi exclusivamente formas de bebés hasta mediados del siglo XX, cuando en 1955 vuelve esta muñeca, que es la muñeca alemana Lili, que fue la fuente de inspiración para la Barbie. Esta muñeca, dirigida originalmente a un público masculino, tuvo tanto éxito. Era una muñeca que se pensó que iba a tener también un sentido medio de objeto sexual. La coleccionaban hombres y luego se las regalaban a las novias, ¿verdad? Y poco después, unos norteamericanos la copiaron descaradamente y 4 años más tarde la pusieron a la venta, pero esta vez dirigida al mundo infantil. Pero, ¿por qué preocupa tanto el juego de las niñas con la Barbie? El juego ha sido analizado desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, Johann Huizinga, como una función socialmente importante, ya que jugando las niñas y los niños internalizan los ideales y valores de su entorno. Las muñecas no son
únicamente una parte vital de este proceso de socialización en la infancia, sino que además, como señalan los psicólogos, pueden funcionar como sustitutos del yo. Por eso Winnicott y varios otros expertos en desarrollo infantil han tomado a las muñecas como dispositivos terapéuticos que facilitan la expresión de los problemas psíquicos que a los niños les cuesta verbalizar. Sin duda, un tema principal en torno a las muñecas se vincula con la preocupación por la exposición en la infancia a imágenes corporales anatómicamente sexualizadas. Eso fue lo que inicialmente inquietó de los rotundos pechos de la Barbie, y después, cuando se decidió a fabricar un muñeco con aspecto de hombre, al famoso Ken, se convirtió en un fuerte dilema. Cuando los fabricantes enfrentaron cómo mostrar la diferencia sexual entre Ken y Barbie sin exhibir claramente los genitales, resolvieron el problema dejándolo a Ken con un calzón pintado, por lo tanto inamovible, pero que permitía palpar un pequeño bulto en la entrepierna, lo cual seguramente creó más inquietud y curiosidad entre los niños. No es raro, pues, que varios psicólogos hayan propuesto cierta regulación de las imágenes apropiadas de cuerpo y de género que deberían circular entre los niños. Las críticas contra la Barbie se centran en cuestionarla como el ícono cultural de lo femenino. En tanto el estatuto icónico de la Barbie como epítome de la feminidad ha sido criticado por tener efectos negativos en las niñas y adolescentes, sus fabricantes se han sensibilizado a estas críticas y han ampliado el rango de sus accesorios y juegos. Si en un inicio la Barbie solo se alistaba para ir de compras, hoy los fabricantes se han puesto al día y han producido Barbies profesionistas que van a trabajar, incluso ya hay una Barbie astronauta. Claro que esta puesta al día mantiene ciertas contradicciones. Al mismo tiempo que existe un juego de salón que se llama We Girls Can Do Anything, las niñas podemos hacer lo que queramos, en donde en el juego se trata de mover con fichas la carrera profesional, siendo pilotas, médicas, bailarinas, músicas. Se vende al mismo tiempo un juego que se llama Barbie's Dream Date, que es la cita soñada para Barbie, que según una de las autoras de las que me informé, Lord, dice que se podría llamar el Hooker's Game, porque de lo que se trata es de que Ken gaste más dinero en la chica que gana. Entonces, por un lado se reconoce la capacidad profesional de las Barbies y por otro lado se siguen reafirmando las cuestiones más absolutamente tradicionales, y esta contradicción, bueno, la señalan muchas autoras, ¿no? Pero, sin embargo, digamos, estuve leyendo como enajenada mental sobre las Barbies, porque además fui una niña que no me tocó Barbie generacionalmente, apareció cuando yo tenía 12 años, entonces pues no jugaba yo ya con muñecas, ¿no? Pero la mayoría dice que, al contrario de lo que se dice, de que puede reducir la agencia de las niñas, los estudios dicen que, al contrario, que al ser una mujer soltera e independiente, la Barbie, sin hijos, que más maneja coches y se sube a aviones, ¿verdad?, y cuyo rango de actividades y posibilidades en la vida es absoluto, modernamente norteamericano. ¿Ya prendieron el aire acondicionado? Muy bien, no, sí, no importa, yo para trajes. No, porque no, está bien así. Entonces dice, todo esto hace que las niñas, su proceso de identificación con las Barbies sean mejor que nada más las de madrecita con su bebé. Sin embargo, hay una crítica muy fuerte que persiste, y es el hecho de que la Barbie ofrece una imagen distorsionada del cuerpo femenino y que sus proporciones corporales son artificiales y solo se pueden recurrir a conseguir recurriendo a la cirugía estética. Esta chica, que es un caso de verdad, se llama Cindy Jackson. La foto de este lado es de 1973, ¿no? 20 años después, ella se quiso transformar en Barbie, recibió una herencia familiar y usó todo su dinero en 19 operaciones de cirugía estética para parecerse a la Barbie, ¿no?
Y ella dice que, bueno, que ella desde niña su sueño era ser como la Barbie y que tuvo los recursos económicos para volverse así. Entonces se critica esta cuestión de que además las proporciones corporales tuvieron que quitarle costillas porque la cintura de la Barbie es mucho más chiquita, además por la ropa. Los fabricantes argumentan que si no, la ropita haría que se viera como tamalito, porque la ropa es gordita, entonces que para que se vea cinturada hay que hacerle una cintura súper exagerada, ¿no? Además, se critica que las Barbies transmiten códigos muy tradicionales y cursis de feminidad con sus ropas y arreglos. La Barbie siempre sonríe y se viste con colores suaves, especialmente el rosa y el morado. Por cierto, iba yo el otro día en el periférico y cerca de Polanco, donde están los juegos, hay ¿cómo se llama? Estos espectaculares, y era un espectacular con la cara de la Barbie con pelo rosa y abajo decía, es que hay otro color. O sea, el rosa ya es así como la confirmación, ¿no? Al jugar con Barbie, supuestamente las niñas introyectan que para tener éxito en la vida hay que ser delgadas, rubias, tener unas bien dotadas tetas, sonreír siempre y estar bien arregladas, para lo cual hay que comprar muchísima ropa. Desde esta perspectiva, el repudio y la hostilidad que Barbie provoca entre ciertos sectores, notablemente el feminista, se deriva que su imagen glamorosa implica roles de género rígidos, normas heterosexuales y valores consumistas. Pero no habría que olvidar el poder de la fantasía y por lo tanto reflexionar sobre el juego de una manera mucho más sofisticada. Me dijo, suponer que el juego es un programa con una finalidad determinante es no ver sus posibilidades libertarias y desestabilizadoras. En efecto, algo similar plantea Winnicott cuando formula el juego como una actividad simbolizadora que ayuda a que emerja el yo, liberándose de constricciones parentales o sociales. Sin embargo, también Winnicott plantea que las y los niños buscan una estabilidad externa sin la cual podrían enloquecer. Y esta estabilidad externa la ofrecen las normas hegemónicas de la cultura en la que viven y las reglas de su entorno familiar. Y como las muñecas también funcionan como objetos identificatorios, no es extrañar que uno de los temidos efectos negativos que pueden producir las Barbies, tal vez el más denunciado e investigado, sea el de que las niñas establezcan su concepto del yo, su imagen corporal o criterio de belleza a partir de ese modelo. Y no obstante, la presión social para estar delgada también viene de contextos mediáticos inundados de modelos ultradelgadas que aparecen en anuncios en la televisión, en caricaturas. Varias investigaciones señalan que las Barbies ocupan un lugar principal en el desarrollo de la imagen corporal de las niñas. Incluso estuve revisando experimentos de psicología social que concluyen que las imágenes de Barbie causan un aumento en la insatisfacción de las niñas respecto de su cuerpo y alientan el deseo de ser más delgadas. Entre los trabajos que me intrigaron más sobre los efectos que produce la Barbie en la autoimagen, destaca uno relativamente reciente del 2006 de 3 investigadoras en Inglaterra, y es un estudio en donde tomaron una muestra de 162 niñas entre 5 y 8 años, o sea, de kinder y de primero y segundo año de primaria, en 6 escuelas de una zona de Londres, de East Sussex, ¿no? Y las investigadoras encontraron que la flacura de Barbie deprime significativamente a las niñas entre 5 y 6 años, un poco menos a las de 7 y 8 años. Y la conclusión a la que llegan estas autoras, Dittmar, Halliwell y Ai, reafirma que las Barbies sí resultan un modelo aspiracional para las niñas chicas. Pero además, no es de sorprender que también se tenga la idea de que al entrar a la adolescencia, la situación se complique para muchas y derive en el grave problema de la anorexia. Es importante distinguir entre una conceptualización de la anorexia como un fenómeno psicosocial
impulsado por imágenes ideales en la cultura del consumo, que eso sería bastante determinista y cuestionable, aunque sí hay un efecto, y una interpretación que pone el acento mucho más en la subjetividad que en estas transmisiones mediáticas. Las interpretaciones deterministas no logran esclarecer la complejidad psíquica que acompaña esta protesta que usa el cuerpo para expresarse, que es la anorexia, pero hay muchos investigadores que sí le dan un papel importante a todas estas imágenes ultra delgadas, ¿no?, que están circulando socialmente. Como se sabe que la imagen corporal es una cuestión vital para el concepto del yo, y se presume que íconos como la Barbie funcionan como un modelo, se ha intentado contrarrestar su influencia produciendo muñecas con proporciones corporales más sanas. En Estados Unidos, ya desde 1991, se produjo una muñeca que se llamaba Happy to be me, feliz de ser yo, con dimensiones corporales mucho más realistas, pero dejó de producirse 3 años después por su fracaso comercial. Nadie la compraba. En el año 2002, la American Dietetic Association, la Asociación Dietética Norteamericana, preocupada por el nefasto impacto de Barbie en la anorexia y bulimia de las adolescentes, retomó esta idea y creó otra muñeca que se llama M, y está diseñada con las proporciones de una talla 16, ¿no?, y no con las de la Barbie. Pero, oh sorpresa, el efecto de la M en niñas de 7 y 8 años fue lo contrario a lo esperado. El cuerpo normal, regordito, de la M, resultó ser vivido como una amenaza. Yo no quiero parecerme a esa, y aumentó su deseo de delgadez. Estos casos no solo no han servido para ventilar las posibles consecuencias nefastas de las Barbies como encuerpamiento de un ideal de belleza, sino que además la lógica de mercado persiste en producir muñecas más perturbadoras. Estas, que se llaman brats, que quiere decir mojosas, están dirigidas a las niñas a partir de los 6 años, y no solo también son delgadas, sino que tienen una apariencia fuertemente sexualizada, las caras muy maquilladas, los labios así como con colágenos y todos sexys. Y las muñecas brats, que son, además, vienen en una variación racializada y más vulgar, no son tan elegantes como la Barbie, también traen toda una dinámica de accesorios de maquillaje, ropa y joyas. Ya hay una película sobre la Bratz, de la misma forma que hay sobre... Métanse a internet y las cosas divertidas que uno puede encontrar de la ociosidad de las muñecas. Pero bueno, Naomi Wolf, la que escribió Mitos de la Belleza, denominó la trampa de la belleza a la autoexigencia de conformarse a un ideal estético estereotipado. Lo que hace daño no es el deseo de verse bien o de agradar, sino el imperativo de ajustarse a un determinado tipo de belleza. Como encarnación del ideal de belleza, las Barbies transmiten que tanto la delgadez como tener senos grandes son atributos necesarios para ser atractivas, deseadas y aceptadas. Esto ha influido en el aumento del fenómeno de las adolescentes que se consideran demasiado planas y buscan ponerse implantes mamarios. Además, las adolescentes sin recursos económicos aprenden pronto que su cuerpo es su único capital y que el atractivo físico es su palanca para salir de la miseria. En América Latina, esta situación se consigna en la novela, que luego fue una serie televisiva, Sin tetas no hay paraíso, donde se relata ese proceso de las jovencitas colombianas que se operan para luego así ligarse con los narcos y salir de la pobreza. Pero el anhelo a tener boobies, como se dicen ahora, ¿verdad?, no se da solo entre las pobres de Bogotá, se da también entre otras clases sociales de otras ciudades del continente. En nuestra clase media, cada vez más jóvenes piden de regalo de sus 15 años o de fin de bachillerato la operación mamaria en lugar del baile. Ya el baile de los 15 años ya no tiene chiste, o del viaje a Europa. Las ansiedades personales de las adolescentes y su deseo de ser atractivas nutren el florecimiento del comercio quirúrgico. Además, muchas chicas viven como una inversión
la cirugía, que les redituará no solo en una mayor posibilidad de conseguir pareja, sino también en un mejor trabajo, muy como lo señala Bourdieu. Él plantea que el valor comercial de la belleza existe y señala que las propiedades corporales pueden funcionar como capitales, cito textual, que dependen de la existencia de un mercado de trabajo en el que las propiedades cosméticas pueden recibir un valor con grados variables según la ocupación en el mismo ejercicio de la profesión o de las relaciones profesionales y de las oportunidades diferenciadas de acceso a dicho mercado y a los sectores del mismo en los que la belleza y la forma de vestirse contribuyen con más fuerza al valor profesional. Cierro la cita. Y si todo el tiempo el medio social y familiar establece correlaciones entre la búsqueda de pareja y la belleza femenina, no hay que sorprenderse de que las niñas quieran ajustarse a dicho ideal de ser sexys desde muy temprano y que empiecen a hacer dieta en la adolescencia. Cuando el mensaje de la cultura en la que se vive es que las mujeres son objetos sexuales o muñecas deseadas, no es extraño que para muchas mujeres la felicidad se alcance siendo el objeto correcto o la muñeca adecuada. Pero de lo que no se habla es de los efectos negativos de las prácticas cosméticas o de las intervenciones quirúrgicas. Una investigadora, Mariana Carvajal, argentina, califica de nuevo ritual a la cirugía plástica y señala que ya dejó de ser un lujo de los ricos y se ha convertido en una vía generalizada para reparar defectos o embellecer. Lo que esta investigadora denuncia son los preocupantes abusos que rodean dicha práctica y junto a las complicaciones derivadas de operaciones poco éticas, lo que hace daño es el hecho de que el tamaño de las tetas, o lolas, o boobies, o como las quieran llamar, chichis, se haya vuelto una medida de desvalorización o de discriminación. El disfrute gozoso del cuerpo es un elemento fundamental, al margen de las necesidades personales de transformarlo y embellecerlo. Pero para muchas jovencitas sin recursos, la cirugía estética a manos de médicos o pseudomédicos irresponsables está siendo un riesgo que hay que denunciar y atender. El asunto no es la cirugía plástica en sí, sino el cómo y por qué se lleva a cabo. ¿Quién quiere ser muñeca? Pero además, ¿es iluso pensar que las jóvenes podrían, en vez de modificar sus cuerpos, cambiar la perspectiva con la cual los valoran? No. De hecho, varias investigaciones registran una reacción agresiva contra las Barbies por parte de sus dueñas adolescentes. Cuando llegan a los 12, 13 años, las empiezan a cortar el pelo, las pintarrajean la cara y el cuerpo, las maltratan, les queman la ropa, al grado que el propietario de una galería en New Jersey, la Rabbit Gallery, adopta y tiene una colección impresionante de muñecas rotas, mutiladas o descompuestas. Estas manifestaciones privadas en contra de las Barbies difícilmente derivan en una postura crítica, ya que para que así ocurriera se necesitaría una cierta reflexión, pues, como señaló Celia Amorós, conceptualizar es politizar. Sin embargo, sí ha habido cierto tipo de actos públicos de corte político que pretenden cuestionar la imagen de Barbie. Un grupo de artistas, profesionistas, madres y padres norteamericanos preocupados por el estereotipamiento de los papeles de género crearon la Barbie Liberation Organization. Y la acción mediante la cual se dieron a conocer fue en diciembre de 1993, fue que cambiaron los chips de miles de las Talking Barbies, de las Barbies que hablaban, y las muñecas, la grabación decía, vamos de compra, let's go shopping, se las pusieron al chip de los muñecos vestidos de soldados, GIs, G.I. Joe, cuya grabación era al ataque cobra, y con esto las dulces Barbies hablaban con voz masculina y los varoniles Joe se preguntaban con voz femenina, ¿tendremos suficiente ropa? Las muñecas cambiadas aparecieron misteriosamente en las jugueterías de 43 estados de la Unión Americana y el asunto estalló en la prensa.
la Barbie Liberation Organization calificó su acción de arte político como una crítica a estos estereotipos de lo femenino y lo masculino. Los estudiosos del fenómeno Barbie consignan que estas muñecas se han vuelto un foco de violencia. Además de las torturas y mutilaciones que reciben a manos de niñas y niños, está lo que los adultos hacen. Tal vez esa calidad emblemática de Barbie hace que mutilar a una muñeca signifique casi como atacar a cierto tipo de mujer o a determinada construcción de la feminidad. En Estados Unidos, en el estado de Ohio, durante 6 meses, en un periodo, un atacante entró a cercenar los pechos y a mutilar la entrepierna de docenas de Barbies en 3 jugueterías. Lo interesante es que el FBI trató este ataque como si se tratara de una mujer real y la policía empezó a difundir el perfil del atacante en televisión y todo, que resultó ser un hombre blanco entre 16 y 30 años. Pero así como la Barbie en su condición de arquetipo de la mujer ha generado agresiones, también ha producido, y en mucho mayor medida, millones de fieles admiradores, cuya máxima expresión la encargan los coleccionistas que llegan a atesorar a miles de muñecas. Los coleccionistas de Barbie son alucinantes, van desde el Carolina de Mónaco, por ejemplo, ¿no? O la actriz Demi Moore, hasta hombres que se dedican a coleccionar. Hay uno muy famoso que coleccionó la colección más amplia, que eran 5,000 Barbies, valuada en $1 millón, y que se la entraron a robar a su casa y encontraron varios meses después que habían sido otros 2 hombres que habían robado esa colección simplemente para tener las Barbies, porque más ni las podían vender ni comercializar, ¿no? Entonces, hay todo un fenómeno en torno al coleccionismo que, además de ser una expresión de la magnitud de los seguidores que tiene Barbie, ha significado el surgimiento de toda una industria en torno, o sea, hay publicaciones, hay una revista para los coleccionistas de Barbies, hay museos de Barbies, se hacen competencias, se reúnen, hay una convención una vez al año en Estados Unidos, y las mujeres van vestidas de Barbie, los hombres van vestidos de Ken, y se da el premio al que se parece más, y se han producido todo tipo de objetos con la figura de Barbie, desde relojes hasta mochilas, hasta futbolitos. La omnipresente Barbie, que simboliza un tipo de consumidora, ya es un objeto de consumo con cuya imagen y al mismo tiempo un objeto de consumo con su imagen, y al mismo tiempo se producen toda una serie de objetos de consumo, o se usa para la publicidad o para mandar mensajes políticos o críticos, como que supone que es la Barbie feminista. Yo discrepo, pero bueno, así la llamo. Hortensia Moreno también me señaló que el cuerpo de Barbie no es solo un modelo aspiracional para las niñas, sino que además puede ser un objeto de deseo lesbiano. ¿Las niñas se enamoran de sus Barbies? Probablemente sí. De hecho, dentro de la comunidad LGBTQ, la Barbie es una figura que concita pasiones de todo tipo. Gays y lesbianas la coleccionan y muchos artistas la utilizan. Hay, claro, mucha más proclividad en la comunidad gay masculina por Ken. Aquí hay un cuadro de Ken, por ejemplo. Pero esta Barbie, que existe como un objeto de fascinación, conflicto y también rencor, ¿no?, y que las críticas semióticas y sociológicas la posicionan como el ícono perfecto de las construcciones de la feminidad en el capitalismo tardío, la cita es de 2 autores, Urla y Sedgwick, no es raro que también se haya vuelto una referencia que retoman muchas expresiones artísticas. También los artistas se dividen en 2 grandes campos: los que respetan e incluso reverencian a la Barbie. Andy Warhol tuvo un cuadro que no lo conseguí de la Barbie, pero que es de Charles Bell, es El juicio de París, y son 3 Barbies, ¿no?, que una recuerda a Marilyn Monroe, ¿no? Pero están básicamente y mucho más numerosas los artistas que la atacan.
sea para criticar el consumo capitalista, el racismo o los estereotipados papeles de género. Hay una artista que se llama Maggie Robbins. Aquí están viendo la de los clavos, ¿no? Que le clava clavos. Pero esta mujer es de las artistas que más destrozan a la Barbie y le han puesto muchas demandas los de Mattel, ¿no? Y critica los papeles sociales. Lo último que acaba de exponer es una escultura móvil de la que tampoco pude conseguir foto, se llama Rotating Barbies, que fue armada toda con piezas de Barbies y es el cuerpo de una mujer que cuando lo activas se va arrastrando como si la hubieran golpeado y madreado. Y es una escultura que ha generado mucha inquietud hasta que se entiende que es una crítica, porque bueno, si lo hubiera hecho un hombre y ves ahí una mujer medio arrastrándose, hubieras dicho es machismo, pero es una artista feminista esta Maggie Robbins, ¿no? Hay mucho interés de los artistas visuales por intervenir a la Barbie. Este es muy leve, que es una Venus de Milo, que es una Barbie y la parte de abajo es un pañuelo y le cortó los brazos y hizo la Venus de Milo, ¿no? Pero a diferencia de otros iconos culturales, esta muñeca es la propiedad de una corporación. Y esto es complicado porque muchos artistas que mutilan y transforman a la Barbie de maneras que la corporación no les gusta o rechaza, y los demanda porque están lastimando su imagen, ¿no? Por eso muchos artistas que la usan críticamente deben hacerlo de manera subrepticia, pues corren el riesgo de que la compañía vaya a denunciarlos al amparo de los derechos de autor que protegen la imagen de Barbie. Ahora bien, cuando son cuestiones decorativas, como esta Barbie que le tatuaron la panza y los brazos, entonces Mattel no se opone. Pero me imagino que ustedes han de estar pensando que tiene que ver esto con América Latina. Bueno, a medida que avanzaba con mis lecturas, descubriendo la amplitud del fenómeno Barbie, me empecé a preocupar. ¿Cómo valorar el efecto Barbie en América Latina? Ya había aprendido en uno de los libros que en América Latina la rubia Barbie es la muñeca que más se vende, más que cualquier otra muñeca, y que las versiones morenitas que han salido de la Barbie no tienen éxito en América Latina, las tuvieron que retirar. Y pese que ya existe una base de información y análisis que cuestiona a la Barbie como aspiración racista y clasista, no encontré investigaciones latinoamericanas que exploraran su efecto entre las niñas, aunque seguramente debe haber alguna. Yo, para explorar esta paradoja cargada de tensiones que encarna la Barbie en nuestro continente, pues me metí, ya saben, a Google y me metí a Academic y las redes de la UNAM que me enseñó fue cómo meterme ahora con una clave y cosas por el estilo, pero no encontré a nadie que escribiera de la manera en que encontré muchísimas referencias sobre la Barbie en Europa, en Estados Unidos y demás. Mientras me devanaba el seso, porque además esto era una conferencia que tenía yo que dar en Madrid sobre qué efecto tiene la Barbie en América Latina y cómo vincular todo esto que les había yo contado en una conferencia, entonces ocurrió algo que me ayudó a salirme de la tangente y a salvarme, que fue, ¡tarán!, cayó la Barbie. Cae la Barbie cerca del DF. Cae la Barbie. Atrapan a la Barbie, uno de los capos más seminales. Bueno, el racismo. Si este hombre gordo le dicen Barbie, no es por esbelto, es por güey. Entonces dije, confirmé que la vía para hablar de la Barbie y América Latina tenía que ser eso. Y luego vi caricatura de Naranjo con la niñita que está fascinada con la Barbie, ¿verdad? Aunque la Barbie sea ese monstruo peludo. Entonces dije, ¿saben qué? Voy a hablar de las muñecas en México, no en América Latina, no me voy a meter en ese rollo, y las muñecas en México y el racismo. Entonces dije, pues por ahí me la voy a sacar. Entonces empecé con las muñecas en México. A lo largo de mis lecturas ya había aprendido que existe un uso adulto y un uso infantil de estos artefactos. El primero como posesiones estéticas, eróticas e ideológicas, y el segundo como juguete y objeto identificatorio. Y cuando empecé a buscar información sobre muñecas mexicanas, me topé con lo que una autora, Pierce, señala, que la información sobre muñecas es un cuerpo volátil de conocimiento,
con fronteras y definiciones constantemente móviles, y su historia tiene una perspectiva eurocéntrica y por lo tanto blanca, construida principalmente en torno al coleccionismo. Sí, la cultura de la fabricación, venta y consumo de muñecas se investiga de la mano de la historia cultural, social y del arte, y ha tenido básicamente dos vertientes: la que explora su papel como informantes de la moda y la que lo hace tomándolas como juguetes. Entré a las bases de datos de la UNAM, a Google académico, no encontré información sobre muñecas típicas. Hablé a la revista Artes de México a ver si tenían un número sobre muñecas, pero solo había uno de juguetes en general. Ahí encontré a las muñecas de cartón con sus caritas pintadas de rosa y no de los distintos tonos de café con leche de nuestra población. El modelo de estas muñecas tiene la gracia artesanal, pero ¿es su piel rosada un modelo aspiracional de blancura? Aunque muchas muñecas típicas de cartón tienen el pelo negro, el color de sus ojos y de su piel las coloca del lado blanco, como güeras, diría Marisa. De esto hablan varias de las colaboradoras del libro que coordinó Marisa Belaustegui-Goitia sobre prietas y güeras, de cómo la forma de nombrar las tonalidades varía según el contexto. Una mujer de pelo negro pero blanca es nombrada güerita en el mercado, pero no es una güera en otros espacios. ¿Habría muñecas prietas? Seguramente las muñecas indígenas serían de ese color. ¿Qué tipo de muñecas tienen las niñas indígenas? ¿Muñecas güeras o muñecas prietas? Una amiga fotógrafa, Lucero González, se encontró a una niñita Cora con una muñequita blanca. Es evidente que cada niña resignifica sus juguetes, mientras elabora psíquicamente lo que ocurre en su entorno. Pero, ¿le ocurrirá algo a una niña indígena con una muñeca blanca y güera, aunque no sea la Barbie? Me pregunté, ¿dónde están las muñecas indígenas? Recordé básicamente dos tipos. Unas muñecas ideadas por no indígenas, pero supuestamente representan a las indígenas, y otras fabricadas por las propias indígenas. Las primeras son las que venden las Marías, las mazahuas, y entre las segundas, las que fabrican las chamulas con las muñecas zapatistas. Popularmente se empezó a llamar Marías a mujeres indígenas que a finales de la década de 70 hicieron su aparición en las calles de la Ciudad de México y, sentadas en las banquetas y rodeadas de varios de sus hijos, vendían sus productos o pedían limosna. Lo que resultaba muy fuera de lo común, como apuntó Lourdes Arizpe, quien antes que nadie estudió el fenómeno, era que por primera vez se veía en las calles de la Ciudad de México a indígenas vestidas de indígenas, deambulando libremente sin compañía del esposo, contrariando la norma social indígena. Para Arizpe, la aparición de las Marías se explicaba porque el ingreso del jefe de familia era insuficiente, por lo cual las esposas indígenas se veían forzadas a trabajar, rompiendo el patrón tradicional del rol de la mujer. Pero por su condición específica, se encontraban sumamente limitadas en cuanto a oportunidades de empleo, no podían trabajar de sirvientas porque eran casadas y tenían varios hijos, casi siempre eran analfabetas, y al carecer de toda capacitación técnica, solo les quedaba la venta ambulante y daba, cuando uno las veía en la calle, la impresión que habían emigrado solas de sus pueblos. Al poco tiempo de aparecer, las Marías empezaron a vender unas muñecas supuestamente indígenas que no se encontraban en los centros comerciales. Resulta que la situación de estas mujeres impactó a Guadalupe Rivera Marín, quien en la década de 1970, desde su puesto de funcionaria encargada de la Dirección de Desarrollo Político del Departamento del DF, cuyo regente entonces era Octavio Centíes, ideó la producción de unas muñecas típicas como una forma de fortalecer la precaria venta ambulante de las Marías. Estas muñecas encontraron su mejor mercado entre los turistas, al grado que ya se encuentran réplicas fabricadas por otras personas, incluso hay réplicas chinas, miren las réplicas chinas, en los locales de las zonas turísticas.
Estas muñecas están vestidas al estilo Masawa, con moños de colores en la cabeza, pero su rostro estilizado responde mucho más al modelo anime. Anime es, fuera de Japón, es el término que agrupa a los dibujos animados de procedencia japonesa, y en Japón se utiliza para referirse a la animación en general, que son los ojotes, ¿no?, de estas muñecas de fotos grandes. Ahora, a mí me pasó una cosa alucinante, pero no la pude fotografiar, que fue un día, llevé unos amigos al bazar del sábado aquí en San Jacinto, y había una mujer Masawa vendiendo muñecas y su niña jugando con una Barbie. Y entonces, una amiga le pedí también con su cosa que le tomara foto, pero la mamá no quiso que le fotografiáramos a la niña, pero sí está, digamos, la mamá le dije, bueno, comparamos las dos muñecas, y era la muñeca con la que jugaba la niña de la indígena y la muñeca de la Masawa, ¿no? Las otras muñecas indígenas de las que encontré información son las muñecas de trapo que las mujeres chamulas fabrican junto con blusas bordadas, cinturones y pulseras para vender a los turistas. Estas muñecas, Eli Bartra relata que con la aparición del ejército zapatista, las chamulas empezaron a producir representaciones del subcomandante Marcos y de la comandante Ramona, y después se siguieron haciendo figuras de mujeres zapatistas con el fusil y la criatura cargados en la espalda. Al trazar la transformación de las humildes muñecas de trapo a los símbolos del zapatismo, Bartra adjudica la producción de las muñecas zapatistas a la petición de un corresponsal de prensa. Ella dice que ya los tenían locos a los corresponsales de prensa yéndoles a vender cosas, hasta que uno se volteó y le dijo a una, yo solamente te voy a comprar el día que me traigas una muñeca zapatista. Y al día siguiente, ¡pum!, aparecieron las muñecas zapatistas, ¿no? Bartra relata que la fabricación de muñecas es una actividad fundamentalmente femenina, tanto de mujeres como de niñas. Y cuando ella hizo su investigación, las chamulas hacían muchos más marquitos que ramonitas. También cuenta que en un principio se creó el mito de que el subcomandante Marcos tenía los ojos azules o verdes, aunque parece que los tiene café claro. Ponerle los ojos claros a su representación era una marca para subrayar el hecho de que él no es indígena, e incluso para posicionarlo como extranjero. El caso es que el pasamontañas y los ojos azules o verdes convierten a las figuras anatómicamente en marcos, ¿no? Y dice Eli Bartra, se hacen marquitos y ramonas de varios tamaños, y los hombres llevan el cotón, el jorongo, el poncho o chuj, como lo nombran ellos, paliacate rojo al cuello, mochila en la espalda, fusil de madera en las manos y el pecho a veces cruzado por cananas. Algunos también llevan un gorro de lana. Todos los hombres tienen ojos verdes o azules, y las mujeres visten falda de lana enrollada, blusa bordada, y en ocasiones les ponen el pelo amarrado en una cola de caballo. Llevan fusil, cananas, y a veces cargan además un bebé en brazos. Los cotones que llevan son o blancos o negros, y frecuentemente tienen un pespunte que usan sin teñir para hacer sus propios cotones. Las mismas mujeres que hacen las muñecas tejen el telar de cintura, la tela de lana para vestirlas. Solo compran la tela del paliacate y para el pasamontañas. Para Bartra, la función de estas muñequitas no es práctico-utilitaria. Solo sirven como un recuerdo de la lucha en Chiapas para nacionales y extranjeros. Son una curiosidad chapaneca, igual que lo son las muñequitas no zapatistas que hacían antes y que todavía hacen como el equivalente de las muñecas regionales con el traje típico del lugar. Bartra dice que no sirven como juguete para pequeños en ningún lado, que no cumplen las funciones de las muñecas que se usan para jugar. Sin embargo, los compradores son distintos. En algún caso se trata de simpatizantes del EZ o de la lucha de los indígenas chapanecos. Bartra le preguntó a las vendedoras artesanas por qué hacían las muñecas zapatistas, y le contestaron simplemente porque se venden. También les preguntó si estaban de acuerdo con los zapatistas, y varias respondieron lacónicamente no sé. Entiendo que le pareciera interesante saber si quienes las hacen o las venden están de acuerdo con el movimiento zapatista, aunque no formen parte de él, pero es difícil que las personas puedan compartir esa información que tiene riesgo político con alguien a quien no conocen suficiente.
En su ensayo, lo que le interesa a Eli Bartra subrayar es la increíble capacidad de cambio y de adaptación a las exigencias del mercado de estas mujeres chamulas en particular y del arte popular en general. Y aunque indudablemente estas muñecas hablan de una apertura mercantil, también son un testimonio de la presencia de la mujer indígena como activa participante de un proyecto político. Sí, además de su carácter de mercancías, las muñecas son artefactos que despliegan el nuevo papel de las mujeres indígenas. Y si bien no hay que confundir procesos comerciales con declaraciones políticas, lo que está en juego en la producción de las muñecas zapatistas tiene que ver con lo que ya dijo Marisa Belaustegui-Goitia: los nuevos terrenos de visibilidad conquistados por las mujeres indígenas han producido cambios en las formas de representarlas. La muñeca zapatista es un registro visual contundente que marca una distinta apropiación de la identidad y que instala un signo que circula transmitiendo un mensaje de empoderamiento entre las mujeres indígenas. Por otra parte, habría que preguntarse si la mera producción de muñecas que cargan simultáneamente un fusil y una criatura no impacta de alguna manera la subjetividad de quienes las producen o venden. Siguiendo el eje de reflexión sobre la posible introyección que las niñas hacen del mensaje que emite la figura de la Barbie, ¿no habría algún proceso similar entre las hijas de las chamulas con estas muñecas? ¿Hasta dónde las niñas indígenas se apropian del significado de las muñecas zapatistas y visualizan un futuro que combina actividad política y maternidad? Márgara Millán señala que una de las sorpresas que el levantamiento zapatista causó al mundo fue ver tantas mujeres, la mayoría muy jóvenes, en las imágenes de los insurgentes que ese amanecer de año tomaban San Cristóbal de las Casas. Esas tantas mujeres constituyen cerca del 30% de las fuerzas zapatistas, y eso que, según Guiomar Rovira, la participación de las mujeres indígenas se dio no solo en el escenario político tradicional, sino también en el mercado, en la calle, con el turismo. Las mujeres indígenas que se unieron al zapatismo pusieron en entredicho sus normas culturales y al mismo tiempo delimitaron una nueva identidad de mujer indígena. Pasaron de sumisas madres a arriesgadas combatientes. Desde siempre las muñecas han sido posesiones de personas adultas y han sido juguetes infantiles. Las muñecas zapatistas no dejan de tener esos dos papeles. Para los adultos que las adquieren, las muñecas simbolizan la ciudadanía, los derechos y la representación de las mujeres indígenas que han emprendido un nuevo camino. Son dispositivos simbólicos de las indígenas como sujetos políticos. Pero, ¿y para las niñas que las venden? ¿Qué ocurre con las niñas chamulas que manipulan un producto cultural que ensambla la identidad de madre con la de combatiente? Aunque no jugaran con esas muñecas, las niñitas chamulas, ¿acaso la sola existencia de esos objetos que articulan esas dos posturas contrapuestas no mandan un mensaje sobre una opción de vida distinta? En las muñecas zapatistas se inscribe un discurso codificado que no requiere gran desciframiento. La figura femenina cargada con la criatura y con el arma, usando el posamontañas y el enredo tradicional. Claro, desde mi mirada etnocéntrica, urbana y blanca, estos artefactos encarnan interesantes reformulaciones de autonomía y agencia. Y si a la Barbie se la considera el ícono perfecto de las construcciones de la feminidad en el capitalismo tardío, ¿no podría verse a las muñecas zapatistas como los íconos perfectos de la resistencia política de las mujeres indígenas? Finalmente, si repensar las formas de dominación ha sido una tarea fundamental del feminismo, de igual manera lo es explorar las expresiones de resistencia. Si se toma a las muñecas zapatistas como signos subversivos que transgreden la concepción codificada de las mujeres indígenas y por lo tanto transgreden la frontera de los usos y costumbres tradicionales, ¿podríamos pensar que alientan cierta agencia? Si bien la pregunta sobre la agencia es la más difícil de responder, luego de recorrer la literatura en torno a Barbie, considero que hay un campo fértil e inexplorado de indagación.
Por eso yo transformo la pregunta de la que tuve que hablar, de quién quiere parecerse a la Barbie en América Latina, a una mucho más interesante para nosotras en México. ¿Quién quiere parecerse a las muñecas zapatistas? Y no quisiera que se confunda esta interrogante con una situación que ya está ocurriendo. El deseo de emular a los zapatistas por parte de muchas comunidades indígenas y en concreto de muchas de sus mujeres. La narrativa social que ha estado hablando de la lucha de las indígenas comandantes, capitanas, etc., ha tenido un impacto considerable entre mujeres de otros grupos indígenas. Gisela Espinosa señala que el incipiente discurso del feminismo indígena sería incomprensible sin el movimiento que se desarrolla luego del alzamiento zapatista de 1994. Y aunque la movilización y la conciencia de muchas mujeres indígenas son resultado de, cito de nuevo Espinosa, un largo proceso formativo de reflexión, organización y acción de mujeres rurales, cierro la cita, la fuerza simbólica de las zapatistas ha tenido un impacto impresionante. Esto lo expresan claramente varias mujeres indígenas, como las integrantes de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, quienes reconocen que si bien falta mucho para que las indígenas de nuestro país logren una ciudadanía plena, con equidad y respeto a todos sus derechos, es indudable que en esa lucha el ejemplo de las zapatistas ha sido un aliciente y un modelo a seguir. Sin embargo, mi interrogación va en otra dirección, quizá complementaria, pues se centra en las niñitas chamulas y tiene que ver con lo que una psicoanalista, Piera Aulanger, describió como el momento del encuentro entre un poder de aprender, con H, aprender, y los enunciados disponibles. La importancia de dicho momento radica, según ella, en que, cito, este poder de aprender y de apropiarse de una parte de los mensajes es uno de los fundamentos del proceso que instituye al yo. Empatar este señalamiento con lo que sostienen los especialistas en desarrollo infantil, a saber, que los niños se enfrentan al mundo con sus 5 sentidos y que con ellos se involucran en el proceso de incorporar información y experiencias, esto lo dice Piaget, me hace fantasear con la posibilidad de que solo contemplar a las muñecas combatientes, aún sin jugar con ellas, les permitiría a las niñitas chamulas apropiarse del positivo mensaje que estas figuras expresan. Ahora bien, solo quienes ya tienen un trabajo en la zona, por ejemplo Márgara Millán o Guiomar Rovira, podrían fundamentar esto con una investigación que, por más que me apasione, me rebasa totalmente. Sin embargo, y con esto concluyo, considero que si en el juego con muñecas, además de la fantasía y la reelaboración de experiencias placenteras y dolorosas, existe una aprehensión de una parte de los mensajes sociales, valdría la pena empezar a investigar este campo. Muchas gracias.